electroquímica. Habíamos mencionado electrolítico no espontáneo y galvánico espontáneo. ¿Qué significa eso? Que los procesos electrolíticos por sí solos no van a ocurrir. Necesitan de una fuerza externa, como una pila o una batería, para que ocurran. En cambio, los procesos galvánicos sí son procesos espontáneos, se ponen en contacto y el proceso redox ocurre. Conceptos previos. Para entrar a este tema necesitamos ciertos conceptos previos. Por ejemplo, conductores. Existen dos tipos de conductores. Conductores de primera especie y conductores de segunda especie. ¿Quiénes son los conductores de primera especie? Son los cables. Cables metálicos. Ahí está. Los cables metálicos, por ejemplo, que están hechos a base de cobre, ¿no? Si nosotros pelamos un cable, dentro del cable, de la parte que recubre el cable, vamos a encontrar un metal, y ese metal es el cobre, que se encuentra en un estado de agregación sólida, pues, ¿no? Los conductores de segunda especie son las sales, ¿no? Sales, o también llamados electrolitos. Entonces vamos a poner por acá, los electrolitos, que para nosotros van a ser la sal. Ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio. Ahora, el cloruro de sodio va a ser conductor de la corriente eléctrica si está fundido, o está en un medio acuoso. Así es. Dos posibilidades para esta sal. Que esté fundido es un electrolito. En un sistema acuoso, electrolito. ¿Qué más tenemos por acá? Faraday, representado con la letra F, Faraday. Si nosotros tenemos un mol de electrones, eso representa 96.500, ahí está, 96.500 Coulomb, aproximadamente, ¿no? Este es un aproximado. Entonces, un mol de electrones, ¿qué representa? 96.500 Coulomb. Pero a este valor de 96.500 Coulomb también se le conoce como un Faraday. No te olvides, ¿ah? ¿Qué cosa es 96.500 Coulomb? Un Faraday. Entonces yo puedo decir un mol de electrones, ¿a qué es igual? A un Faraday. Así es. Ah, profe, ¿y si yo tengo 2 moles de electrones? ¿Qué tengo? 2 Faradays. ¿Queda claro? Entonces, un mol de electrones, ¿qué representa? Un Faraday. 2 moles de electrones, 2 Faradays. Oxidación, reducción. Recordemos qué cosa es una oxidación, reducción. Si nosotros tenemos una oxidación, por ejemplo, el zinc se oxida. La oxidación significaba una pérdida de electrones. Acá tengo zinc 0, se pasa a zinc 2 más. Está perdiendo 2 electrones. Entonces ponemos por acá, más 2 electrones. Entonces, en esta oxidación se pierde 2 electrones. ¿Vamos? Reducción, el cobre. El cobre 2 más pasa a cobre 0. ¿No? Esto es un proceso de reducción. En este caso, se está ganando 2 electrones. ¿Muy bien? Entonces ya vimos lo que es una oxidación y una reducción. En una oxidación, ¿qué podemos observar? Se pierde electrones. Ponemos por acá, se pierde. Ahí está, se pierde. ¿Qué se pierde? Electrones. Y en una reducción, ¿qué está pasando? Cobre 2 más 2 electrones. Está ganando. Se gana electrones. Ahí está. En un caso se pierde y en otro caso se gana. Eso es una oxidación y una reducción. Muy bien, con estos conceptos previos vamos a pasar a lo que es una celda electrolítica. Ahora veamos nuestra celda. Tenemos aquí la representación de una celda electrolítica. La celda electrolítica tiene las siguientes partes. Tiene electrodos. Como podemos observar, existen 2 electrodos. Son estas barritas, acá está, este es un electrodo y este es otro electrodo. Tenemos 2 electrodos. Además, tenemos un cable conductor que une el electrodo con la fuente de energía. Esta fuente de energía le vamos a llamar FEM. Ahí está, FEM. FEM se va a significar fuerza electromotriz. Y es aquella que va a realizar el trabajo de la oxidación y la reducción. Ahí está. Muy bien. Estos 2 electrodos están en contacto con un sistema. Este sistema puede ser un electrolito fundido o un electrolito en una solución acuosa. 2 posibilidades. Veamos nuestro electrolito.
Una sal de la forma AB se disocia formando un catión A más y un anión B menos. A ellos les vamos a llamar electrolito. Electrolito. Entonces, ¿quiénes son mis electrolitos? Es el catión y es el anión. Entonces, mi catión y mi anión son los electrolitos. Vamos a poner acá que tenemos a mi catión A, ahí está el catión A, y tenemos al anión B, que van a llamarse electrolitos. A estos cationes o aniones, o llamados electrolitos, también se les conoce con el nombre de viajeros. Tenemos acá los dos viajeros, ¿no? Entonces, tenemos nuestra fuente de energía, que está formada por una barra grande y una barra pequeña. La pequeña vamos a decir que es el polo negativo, y la barra grande vamos a decir que es el polo positivo. Entonces, el polo negativo polariza todo este lado. Este lado se va a polarizar de forma negativa. Entonces, este electrodo queda polarizado de forma negativa. Esta pila, por este lado, tiene el polo positivo. Está polarizando este lado de forma positiva. Entonces, este electrodo queda polarizado de forma positiva. Entonces, tenemos, este electrodo tiene carga positiva y este electrodo tiene carga negativa. Entonces, podemos decir que el electrodo tiene carga y su carga es negativa. Este otro electrodo se ha polarizado de forma positiva, carga positiva. Entonces podemos observar que los electrodos tienen carga. Muy bien. Ahora, los electrolitos se van a sentir atraídos por estas cargas. Veamos qué le pasa al catión. El catión va a ser atraído por estos electrodos. Ahora, ¿por cuál de los dos va a ser atraído? Si el catión es positivo, como lo podemos observar, no carga positivo, es atraído por el electrodo negativo. Hay una atracción. Entonces, el catión viaja hasta depositarse en la superficie del electrodo. Ahora, como es un catión el que llegó al electrodo, este electrodo se llama cátodo. Ahí está. Su nombre va a ser cátodo. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el cátodo? Lo veremos en un momento. Con B, ¿qué está pasando con B? B es el anión y está cargado de forma negativa. Se siente atraído por el campo positivo. Entonces, el electrodo positivo atrae al anión. Entonces, es atraído, ¿no? Ahí está siendo atraído por el campo positivo. Como es un anión el que se deposita acá, esto se va a llamar ánodo. Entonces, ahí tenemos al ánodo y al cátodo. Entonces, el ánodo está cargado de forma positiva y el cátodo está cargado de forma negativa. ¿Ahí está? Muy bien. Ahora, ¿qué está sucediendo en cada uno de ellos? Veamos. En el ánodo, ¿qué estará pasando en el ánodo? Vamos a ver qué está pasando en el ánodo. En el ánodo, jóvenes, era B, ahí vamos a poner B menos, que llega a la superficie del electrodo. Al llegar a la superficie del electrodo se va a transformar en B0. Así, mira. ¿Qué significa eso? Que se transforma en B0 más la liberación de un electrón. Jóvenes, de -1 a 0, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Qué es? De -1 a 0. Mira, de -1 a 0, ¿cómo se llama ese proceso? Oxidación. Entonces, ¿qué está pasando en el ánodo? Una oxidación. Eso es lo que está ocurriendo en el ánodo, una oxidación. Veamos qué pasa en el cátodo. ¿Qué pasó en el cátodo? En el cátodo, A más se va a transformar en A0. Entonces vamos a decir, el catión gana un electrón y se transforma en A0. Si pasa de +1 a 0, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de reacción química es? Eso es una reducción. Entonces, ahí está ocurriendo, ¿qué cosa? Una reducción. Entonces, la oxidación ocurre en el ánodo, la reducción ocurre en el cátodo. Así es. En el cátodo, ¿qué está ocurriendo? La reducción. Y en el ánodo está ocurriendo la oxidación. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de relacionar, ¿no?, estos electrones, ¿no?, porque nosotros no vamos a trabajar con un electrón, pues, ¿no? Tenemos que trabajar con más electrones. Si yo tengo una mol de electrones, una mol, depositaría una mol del elemento B. Una mol
una mol. Acá también, para depositar una mol de A, ¿qué voy a necesitar? Una mol de electrones para esta reacción. La relación es directamente proporcional entre el flujo de corriente eléctrica que se está, ¿no?, produciendo, se está necesitando para depositar un mol de A, en este caso. ¿Qué cosa es I igual a Q sobre T? Entonces acá tenemos I, que es la intensidad de corriente eléctrica, Q, que es la carga, y que T es el tiempo. Entonces lo ponemos acá. I es la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es ampere. Vamos a poner así, que es ampere. Se representa con la letra A. Entonces, I, ¿qué cosa es I? La intensidad de corriente eléctrica. Su unidad, ampere. Su símbolo, A. Q, ¿qué cosa es Q? Q es la carga eléctrica. Y la carga eléctrica tiene por unidad Coulomb. Ahí está, es Coulomb. Y Coulomb se representa con la letra C, C mayúscula, ahí está Coulomb. ¿Y qué cosa es T? T no es otra cosa que el tiempo. Y el tiempo, vamos a poner así, el tiempo, ¿en qué se mide el tiempo? En segundo. Y el segundo se va a representar con la letra S minúscula. Entonces, el segundo es el tiempo, ¿no? Q es la carga eléctrica, en Coulomb. I es la intensidad de corriente eléctrica, ampere, o también llamado amperio. También se puede utilizar el término amperio. Pero el nombre original es ampere. Se representa con la letra A. ¿Sí? Por acá vamos a relacionar, mira. Si en el cátodo había A, el catión A, que ganaba un electrón y se transformaba en A0, ¿qué significa eso? En la realidad nosotros no vamos a trabajar con un electrón o dos electrones, sino con una mol. Si a esta ecuación yo lo multiplico por mol, tendría una mol del catión más una mol de electrones me va a producir, ¿qué cosa? Una mol de A0. Así, mira. Entonces, una mol de A más una mol de electrones, ¿qué te produce? Una mol del elemento que se deposita. Ahora, vamos a sacar esto acá, mira. La relación sería, una mol de electrones está relacionado ¿con qué? Con una mol de A0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para depositar una mol de la sustancia A, se necesita ¿cuánto? Un mol de electrones. Profesor, ¿y qué pasa si yo quiero depositar 3 moles de A? ¿No? A0, o del elemento A. ¿Cuántas moles de electrones voy a necesitar? 3. ¿Por qué? Porque es una relación directamente proporcional. Si fluye más electricidad, se van a depositar más moles de A. Así es. Ahora, pero mol de A también representa Faraday. ¿Qué quiere decir? Que si circula un Faraday, significa que se deposita, ¿qué cosa? Una mol del elemento A. Y si yo quiero depositar 2 moles de A, ¿qué necesito? 2 Faradays. Entonces, Faraday y mol, ¿cómo son? Directamente proporcionales. También podría decir que para depositar un mol de A, yo necesito un mol de electrones. ¿Pero qué cosa era un mol de electrones? 96.500 Coulomb. Debe circular 96.500 Coulomb para que se deposite una mol de A. Mira, cuántas formas diferentes para depositar una mol de A. Puedo depositar una mol de A con 96.500 Coulomb. Puedo depositar una mol de A con un Faraday. Puedo depositar un mol de A con un mol de electrones. Vamos a repasar. Por acá, semana número 12, electroquímica. La electroquímica se divide en 2 partes. La primera parte, ¿no?, es los procesos electrolíticos. Son procesos no espontáneos. No olvides, un proceso electrolítico es un proceso no espontáneo. Un proceso galvánico es un proceso espontáneo. Va a ocurrir, se va a oxidar, se va a reducir. Conductores pueden ser de 2 tipos. Conductores de primera especie, que son los cables metálicos como el cobre, o conductores de segunda especie, que son los electrolitos. Por ejemplo, una sal, cloruro de sodio fundido o en forma acuosa, sería un conductor de segunda especie.
Si tenemos un Faraday, se representa con la letra F. Ahora, un Faraday era un mol de electrones. Un mol de electrones es igual a 96.500 Coulomb. Ahí está Coulomb. Un mol de electrones también es igual a un Faraday. Si yo quiero transportar 2 moles de electrones, eso significa 2 Faradays. Es la relación directamente. ¿Qué cosa era una oxidación? ¿Qué cosa era una reducción? Oxidación cuando se pierde electrones. Reducción cuando se gana electrones. Ahí tenemos los dos procesos, oxidación y reducción. Muy bien. Celda electrolítica. ¿Cuáles eran las partes que tenía una celda electrolítica? Primero, tenía 2 barras llamadas electrodos. Tiene una fuente electromotriz, ¿no? Una fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz podría ser por acá una pila, una batería. Ahí está. Entonces, yo puedo poner acá una pila, una batería, y ella representaría mi fuerza electromotriz. Es la que va a realizar el trabajo de oxidación y reducción. Ahora, este electrodo se carga de forma positiva, este electrodo se carga de forma negativa. En el electrodo cargado de forma negativa se deposita el catión, entonces ahí tenemos al cátodo. Este electrodo se llama cátodo. Entonces, el nombre del electrodo depende del electrolito que se deposita en su superficie. Si es un catión el que se deposita, entonces ¿qué tengo? Un cátodo. El electrodo es un cátodo. Y si es un anión el que se deposita en la superficie, ¿qué tenemos? Un ánodo. Otra forma de reconocer el cátodo y el ánodo es por el proceso. En el cátodo, ¿qué está ocurriendo? En el cátodo está ocurriendo la reducción. Eso está ocurriendo en el cátodo. Está ocurriendo una reducción. ¿Y qué está ocurriendo en el ánodo? En el ánodo, el anión baja a B0. Se está oxidando. Otra forma de reconocer el cátodo y el ánodo es por los procesos. Tengo un proceso de reducción o tengo un proceso de oxidación. Entonces, supongamos que te dicen, ¿se está reduciendo? Ah, debe ser ¿dónde? En el cátodo. ¿Se está oxidando? ¿Dónde se está oxidando? En el ánodo. ¿Muy bien? Una sal AB se disocia, tiene un proceso de disociación, formando una especie cargada de forma positiva y una especie cargada de forma negativa. La especie cargada de forma positiva se llama catión, la especie cargada de forma negativa se llama anión. Este catión y este anión se llama electrolito. Ahí tenemos los electrolitos. Y I, ¿qué cosa era I? I es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es igual a Q sobre T, donde I se mide en amper. Letra A. Q es la carga eléctrica, su unidad es el Coulomb. Letra C. T es el tiempo y se mide en segundos, S. Muy bien, ahora pasamos a las llamadas leyes de Faraday. Y ahí tenemos las leyes de Faraday. Primera ley de Faraday. ¿Qué dice la primera ley de Faraday? Dice, la masa que se deposita en un electrodo... Profesor, masa. ¿Qué cosa es eso? Masa. Bueno, la masa es esta M de acá, mira, la masa que se deposita. Veamos nuestro gráfico anterior, acá mira. Acá está nuestro gráfico. Entonces, en este electrodo se va a depositar una masa. Acá mira, se está depositando ¿qué cosa? Una masa M. Entonces, en este electrodo se deposita una masa M. Entonces, Faraday nos va a dar una ecuación para calcular la masa que se está depositando en este electrodo. Esa es la primera ley de Faraday. Entonces dice, la masa depositada en un electrodo es directamente proporcional a la corriente. Entonces, vamos a calcular la masa que se deposita en este electrodo, viendo la primera ley de Faraday. Veamos la primera ley de Faraday. Dice, la masa que se deposita en un electrodo es directamente proporcional a la corriente. Así es. Entonces, ¿cómo es la masa con la corriente? Directamente proporcional. Eso nos dice Faraday. Y nos da una fórmula. La masa que se deposita en un electrodo es igual al peso equivalente multiplicado por I, la intensidad de corriente eléctrica, multiplicado por T, el tiempo, entre 96.500. Eso nos dice la primera ley de Faraday. Obviamente que I, ya sabemos, es la intensidad de corriente eléctrica, está en amperio, T es el tiempo, que está en segundos.
PEQ es el peso equivalente. La pregunta es, ¿cómo se calculaba el peso equivalente? Acá he colocado algunas sales para calcular su peso equivalente. Por ejemplo, tenemos el nitrato de plata. Si tengo nitrato de plata, se disocia, esto se va a disociar, formando, vamos a ver por acá, este catión más este anión. Ahora, me va a interesar en este caso, en este nitrato de plata, el catión, que es la plata más 1. La plata más 1 va a pasar a plata 0. Y al pasar de 1 a 0, el número de electrones transferidos es 1. Y en este caso, teta, el parámetro de carga, es igual al número de electrones transferidos. Entonces, la plata ha transferido, le han dado un electrón para pasarse a plata 0. Entonces, teta, ¿cuánto vale para la plata? 1. Entonces, de plata 1 a plata 0 hay un electrón transferido. Su peso equivalente va a ser el peso atómico de la plata, 108, entre teta. Pero como teta vale 1, 108 entre 1, 108. Ese sería el peso equivalente para la plata. En el caso del dicloruro de calcio, el dicloruro de calcio se va a ionizar formando el ion calcio más el ion cloruro. En el catión, que es el calcio 2+, va a transformarse en calcio 0. Entonces, de calcio 2 a calcio 0, ¿cuántos electrones se han transferido? Se han transferido 2 electrones. 2. Entonces, como el calcio recibe 2 electrones y se vuelve calcio 0, entonces, ¿qué cosa es ese número de electrones? Es teta, el parámetro de carga. Entonces, ¿cuántos electrones transferidos hay? 2. 2 electrones transferidos. Entonces, el calcio, su peso equivalente, ¿cuánto sería? Peso atómico, 40. 40 entre teta. ¿Pero cuánto vale teta para el calcio? 2. 40 entre 2, 20. Ahí está, 20. Entonces, el peso equivalente para el calcio es 20. Cloruro de sodio se va a disociar formando el ion sodio más el ion cloruro. ¿Está? Entonces, el sodio es más 1. Cuando llegue el electrodo, le van a dar un electrón. Se va a convertir en sodio 0. Y si se convierte en sodio 0, ¿cuánto vale su parámetro de carga? ¿Cuánto vale teta? 1, debido a que ha pasado de más 1 a 0. Entonces, para el sodio, su parámetro de carga vale 1, de más 1 a 0. Su peso equivalente va a ser 23 sobre teta. ¿Pero cuánto vale teta para el sodio? 1. Entonces, 23 entre 1, 23. Ese va a ser el peso equivalente para el sodio. Para el dicloruro de magnesio ocurre lo mismo, mira. El magnesio forma el ion magnesio 2+, y el cloro el ion cloruro. El magnesio también se va a 0, de 2 a 0. Número de electrones transferidos, 2. Teta, parámetro de carga para el magnesio, es 2. Muy bien, entonces el peso atómico del magnesio es 24 entre teta. ¿Y cuánto vale teta? 2. Sería 12 su peso equivalente para el magnesio. Entonces ya vimos cómo se calculan los pesos equivalentes. Entonces ese peso equivalente va acá, en la parte superior. Entonces peso equivalente multiplicado por I, ¿qué cosa era I? La intensidad de corriente eléctrica. Multiplicado por T, que es el tiempo. Pero ¿qué cosa será I por T? Recordando, si nosotros tenemos la fórmula I, ahí está I, la intensidad de corriente eléctrica, es igual, ¿a qué era igual la intensidad de corriente eléctrica? A la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo. Ahí está, tiempo. Si el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿qué tendría? La intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo, ¿qué cosa es? La carga eléctrica. Entonces me pueden pedir en un problema calcular la carga eléctrica o la cantidad de coulombs que tiene, ¿no?, que se necesita para depositar una masa determinada. Entonces yo puedo reemplazar I por T, o sea, esto de acá, ¿por qué? ¿Qué cosa es esto? No es otra cosa que Q, la carga eléctrica. Entonces, la masa depositada es directamente proporcional a la carga que circula. Así es, a la carga que está circulando. Muy bien, ya tenemos analizada nuestra ecuación. Pasamos aquí a los electrodos. ¿Qué está sucediendo en el cátodo? ¿Qué está sucediendo en el ánodo? En el cátodo está sucediendo algo. Para el nitrato de plata, el ion plata, vamos a decir que el ion plata, ahí está el ion plata, va a ganar un electrón y se va a transformar en plata 0. Entonces, ¿qué está pasando con este catión? Con este catión se está reduciendo de plata 1 a plata 0. ¿Qué está pasando con el calcio? El calcio 2+ gana 2 electrones y se transforma en calcio 0.
Eso está sucediendo en el cátodo. ¿Qué sucede con el sodio? El sodio en el cátodo gana un electrón y se transforma en sodio 0. Ahí está, de +1 a 0. Y estos electrones transferidos viene a ser el valor de teta. Teta vale 1, teta vale 2, teta vale 1. Muy bien. Y profe, ¿qué está sucediendo en el ánodo? Bueno, ahí depende de los potenciales. En este caso, el cloro, como podemos observar acá, vamos a poner acá, que el cloruro, se va a transformar en cloro molecular. Porque el cloro es diatómico, no va a formar átomos, está formando moléculas. Entonces, esto va a salir cloro molecular, forma gaseosa. Pero hay un detalle, que acá hay 2 átomos de cloro, y acá tengo 1 nada más. Entonces, lo que tengo que hacer es balancear. 2 cloruros te forman una molécula de cloro molecular. Ahora, ¿cuántos electrones se están liberando? Veamos. De -1 a 0. De -1 a 0 se ha transportado un electrón. De -1 a 0 es un electrón transportado. Pero como son 2 átomos, en total se transportan 2 electrones. Entonces acá hay que poner más 2 electrones. Ahí está. Entonces se han liberado 2 electrones. Para calcular el peso equivalente para el cloro, ¿a qué sería igual? Va a ser igual al peso molecular del cloro. Vamos a ver su peso molecular, ¿está? Sobre teta, número de electrones transferidos. Entonces, el cloro es 35,5. Vamos a poner que esto es 35,5. Multiplicado por 2, porque son 2 átomos. Todo sobre teta. ¿Pero qué cosa es teta? Teta es el número de electrones transferidos. Ah, teta, ¿cuánto vale? 2. 2 es teta, el número de electrones transferidos. Entonces, acá se divide entre ¿cuánto? Entre 2. 2 con 2 se cancela. ¿Y qué te queda? Que el peso equivalente para el cloro, ¿a qué es igual? A 35,5. Ese sería el peso equivalente para el cloro. Muy bien, ya sabemos qué sucede en el cátodo. En el cátodo está ocurriendo la reducción del metal y en el ánodo está ocurriendo la oxidación, en este caso, del cloro, pues, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a la segunda ley de Faraday, ¿no? Segunda ley de Faraday. ¿Qué nos dice la segunda ley de Faraday? Dice, la masa, nuevamente estamos hablando de la masa, mira, la masa, habla de la masa, pues, ¿no? La masa depositada en cada electrodo. ¿Por qué dice en cada electrodo? En la primera ley solo se trabaja con un electrodo, la masa depositada en un electrodo. Con la segunda ley ya hablamos de los 2 electrodos, el cátodo y el ánodo. La masa depositada en cada uno de los electrodos es directamente proporcional al peso equivalente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo acá mi sistema, la masa que se deposita acá en este electrodo M1 y la masa que se deposita en este otro electrodo M2 son directamente proporcional a sus pesos equivalentes. Entonces, lo que se deposita en el cátodo y lo que se deposita en el ánodo, esas masas, ¿cómo van a ser? Directamente proporcional. ¿A quién es directamente proporcional? A sus pesos equivalentes. Entonces, la masa depositada en el cátodo, vamos a poner por acá en el cátodo, la masa M1 depositada en el cátodo es directamente proporcional al peso equivalente de que se deposita en el cátodo. Como la masa depositada en el ánodo es directamente proporcional al peso equivalente del que se deposita en el ánodo, pues, ¿no? Entonces son directamente proporcionales. La masa depositada es directamente proporcional a su peso equivalente, como la masa depositada en el ánodo es directamente proporcional al peso equivalente del que se está depositando en el ánodo. Para eso podemos ver el problema número 8. En el problema número 8 estamos aplicando la segunda ley de Faraday. Veamos el problema número 8. El problema número 8 dice, durante la electrólisis de cloruro de sodio fundido, en el ánodo se libera 22,4 litros de cloro medido a condiciones normales.
¿Cuántos gramos de sodio se deposita en el cátodo? ¿Te das cuenta? La pregunta está hablando del ánodo en un momento y luego te habla del cátodo. Cuando un problema te relaciona datos del ánodo y datos del cátodo, ¿qué debes entender? Que debes utilizar la segunda ley de Faraday. Y el problema 8 está basado en eso, en utilizar la segunda ley de Faraday. Veamos, primero, dice volumen a condiciones normales. Esto hay que recordar algo de gases. Recordemos, C.N, ¿qué significaba? C.N significaba condiciones normales. Ponemos por acá que esto significa condiciones normales. Si nosotros estamos en condiciones normales, ¿qué debíamos entender? Debíamos entender que la presión era 1, una atmósfera, y que la temperatura era 273 Kelvin. Cuando un sistema o un gas trabaja a condiciones normales, significa presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Ahora, algo pasaba, aparecía una fórmula. ¿Cuál era esa fórmula? La fórmula decía, el volumen a condiciones normales era igual a 22,4 multiplicado por N. Eso aparecía, 22,4 multiplicado por N. Si N vale 1, entonces el volumen era 22,4 litros. Si N vale 2, volumen es igual a 22,4 por 2. ¿Pero cuánto es eso? ¿Cuánto me da 22,4 por 2? Eso me va a dar, ¿cuánto me da eso? 44,8 litros. Y si N vale un medio, media mol, el volumen era 11,2 litros. Muy bien. En el problema dice, durante la electrólisis de cloruro de sodio fundido, en el ánodo se libera 22,4 litros. Mira, 22,4 litros. ¿Qué significa? ¿Que N cuánto vale? Eso es cuando N es igual a 1. Claro, cuando N es igual a 1 es 22,4. Cuando N es igual a 2, 44,8. Cuando N es igual a un medio, 11,2 litros. Entonces, ¿cuántas moles tenemos de este gas? Tenemos una mol. Entonces, ya sabemos que tenemos una mol de este gas. Ahora, ¿de qué gas estamos hablando? Como es el cloruro de sodio fundido, recordemos, en una electrólisis de cloruro de sodio fundido, ahí está líquido, él va a formar sodio metálico, ahí está sodio metálico, más cloro gaseoso. Así. Entonces, él se va a depositar en el cátodo, el sodio en el cátodo, y el cloro se va a estar depositando en el ánodo. Ahí está, cátodo y ánodo. Lo que nos ha dado el problema es que de este gas cloro se está liberando 22,4 litros, es decir, una mol. Tenemos una mol de cloro. Pero si nosotros tenemos una mol de cloro, ahí está, una mol de cloro, ¿a cuánto equivale en masa una mol de cloro? El cloro pesa 35,5. Como son 2, 35,5 por 2, 71. O sea, tenemos 71 gramos de cloro. Ya tenemos nuestra primera masa, la masa que se ha depositado en el ánodo. Ahora, el problema nos dice, ¿cuánto se deposita en el cátodo? ¿Qué cosa? La masa, X gramos. ¿Qué masa se está depositando en el cátodo? Y eso sería X, no lo sabemos. Ahora, pero estos son directamente proporcional, según la segunda ley de Faraday, ¿a quién? A sus pesos equivalentes. Entonces, ¿qué tenemos que poner en el denominador? Los pesos equivalentes de cada uno de ellos. Conocidos esos pesos equivalentes, yo puedo igualar. Entonces, la masa depositada en el cátodo es directamente proporcional al peso equivalente. Como la masa depositada en el ánodo es directamente proporcional a su peso equivalente. Pero ¿cuánto es el peso equivalente para el sodio? ¿Cuál es el peso equivalente para el sodio? El sodio pesa 23. Entre 1, 23. Su peso equivalente es 23. Ya lo habíamos determinado. Y para el cloro, también lo habíamos determinado, ¿te acuerdas? Era el cloro, era 71 entre teta. 71 entre 2, 35,5. Entonces el peso equivalente sería 35,5. Muy bien, 71 entre 35,5, eso me da 2. Ahí está. X entre 23 queda como X entre 23. Eso es igual a 2. ¿Cuánto vale X? Entonces X
es igual 23 por 2, 46 gramos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería, en el problema 8, 46. La respuesta es la D. Ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿qué hemos aplicado en el problema número 8? La segunda ley de Faraday, ¿no? La segunda ley de Faraday. Para eso debes dominar pesos equivalentes. Calcular rápidamente los pesos equivalentes de aquellos que se están depositando. Muy bien. Ahora que ya hicimos el problema 8, vamos a hacer una retroalimentación. Por acá, las leyes de Faraday. Teníamos la primera ley de Faraday. ¿Qué decía la primera ley de Faraday? Dice, la masa que se deposita en un electrodo es directamente proporcional a la corriente. ¿Qué significa eso? La masa depositada en un electrodo es igual a ¿qué? Al peso equivalente multiplicado por la intensidad multiplicado por el tiempo. Todo eso sobre 96.500. Y por T también representaba la carga eléctrica, ¿no? Si nosotros teníamos una sal, por ejemplo el nitrato de plata, este se disocia, se separa formando el catión plata más el anión nitrato. El parámetro de carga es 1, ¿pero para quién? Para el catión. La plata tiene parámetro 1, va a pasar de 1 a 0. Su peso equivalente va a ser 108 entre teta, ¿pero cuánto vale teta? 1. 108 entre 1, 108. Para el cloruro de calcio, el cloruro de calcio se disocia, se separa, formando calcio más cloruro. Entonces el calcio de 2 va a pasar a 0. ¿Su parámetro de carga cuánto vale? 2. Ahí está, 2 es el parámetro de carga para el calcio. Entonces, ¿su peso equivalente cuánto sería? 40 entre 2. 40 entre 2 me da 20. Para el cloruro de sodio, cuando ella se disocia, forma el catión sodio y el anión cloruro. Para el catión, que es más 1, va a pasar a 0. De 1 a 0, teta es igual a 1. Número de electrones transferidos. Peso equivalente sería 23 peso atómico del sodio sobre teta. Teta vale 1. 23 entre 1, 23. Para el dicloruro de magnesio también se disocia formando el ion magnesio, magnesio 2 más el ion cloruro. Magnesio, su peso atómico es 24. Entre teta, teta para el magnesio es 2. ¿Por qué? Porque va a pasar de 2 a 0. Número de electrones transferidos, 2. 24 entre 2, 12. Ahora, observamos lo que está sucediendo en el ánodo. Observa lo que sucede en el ánodo. En el ánodo se está generando el cloro molecular. Pero para formar cloro molecular yo necesito 2 cloruros. 2 cloruros forman 2 cloros. El cloro está pasando de menos 1 a 0. Está transportando un electrón. Pero como se forma cloro diatómico con 2 átomos, entonces se necesita transportar 2 electrones. Entonces 2 electrones, ahí están los 2 electrones transformados. Estos 2 electrones transportados representan mi parámetro de carga, que va a ser 2, teta vale 2. Entonces el peso equivalente para el cloro gaseoso va a ser el peso molecular del cloro entre su parámetro de carga. Peso molecular del cloro, 35,5 por 2, como son 2 átomos, entre el parámetro de carga que vale 2. 2 se cancela con 2, ¿y qué te queda? Que el peso equivalente del cloro es 35,5. Muy bien. La segunda ley de Faraday. ¿Qué nos decía la segunda ley de Faraday? Que la masa depositada en cada electrodo es directamente proporcional al peso equivalente. Por eso es importante calcular los pesos equivalentes. Entonces, lo que se deposita en el cátodo, la masa que se deposita en el cátodo es directamente proporcional a su peso equivalente. Como la masa que se deposita en el ánodo es directamente proporcional a su peso equivalente. Entonces, en el problema número 8 se ve en la segunda ley de Faraday. Dice, a condiciones normales, Cn significa condiciones normales. Presión 1 atmósfera, temperatura 273. ¿Qué se cumple a esas condiciones? Que el volumen va a ser igual a 22,4 multiplicado por N. Entonces, si N vale 1, una mol, el volumen va a ser 22,4 litros. Si N vale 2, el volumen sería 44,8 litros. Si el N es un media mol, el volumen sería 11,2 litros. Estos volúmenes deberían ser para nosotros volúmenes notables, volúmenes que cuando nosotros los veamos en un problema, ya sabemos que está relacionado con una cantidad de moles.
porque son valores conocidos. El problema nos habla sobre el cloruro de sodio fundido, que está formando sodio más cloro. Entonces, dice, se genera 22,4 litros del gas. No me dicen de qué gas, pero yo debo asumir que se trata de ¿quién? Del cloro, porque eso es lo que se está produciendo. Y eso se produce en el ánodo, una mol de cloro, ¿no? 22,4 litros representa una mol. Entonces, ¿qué se está produciendo? Una mol de cloro. Esta mol de cloro, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es su masa? El cloro pesa 35,5 por 2, 71 gramos. Tenemos 71 gramos de cloro. Sobre su peso equivalente, ya lo hemos visto, el peso equivalente del cloro, 35,5. ¿Cuánto se deposita en el cátodo? X, no lo sabemos, sobre el peso atómico del sodio. ¿Pero cuánto es el peso atómico del sodio? 23 entre 1. ¿No? Su peso equivalente sería 23 entre 1. 23. X entre 23 es igual a 2, X igual a 46. Ahora pasamos a lo que son las llamadas celdas galvánicas. Vamos a ver las partes de una celda galvánica. Vamos a observar que está formado por dos electrodos también, ¿no? Vamos a poner por acá, estos se llaman electrodos, ¿no? Ahí está. Tenemos este electrodo, ahí está, una barrita de zinc. Y acá tenemos el otro electrodo, ¿no? Son dos electrodos, vamos a poner por acá electrodo. Y este segundo electrodo es una barrita de cobre. Esta barrita de zinc está formado por átomos de zinc, mira, ahí están los átomos de zinc. Y este electrodo de cobre también está formado por átomos de cobre. Ahí están los átomos de cobre. Ya está. Entonces, tenemos dos barras que son diferentes. Una barrita hecha a base de átomos de cobre y otra barrita que tiene átomos de zinc. Además del electrodo, observamos nuestro conductor de primera especie. Acá está nuestro conductor de primera especie. Tiene esto de acá que se llama puente salino. El puente salino, ¿no?, une o conecta estos dos recipientes, estas dos cubas. Entonces, esta cuba y esta cuba se unen a través de un puente salino. En la primera cuba observamos que tenemos sulfato de zinc y en la segunda cuba tenemos sulfato de cobre o sulfato cúprico. Entonces, sulfato cúprico y sulfato de zinc dentro de una solución acuosa. ¿Muy bien? Uno de ellos se va a oxidar y el otro se va a reducir. ¿Cómo saber quién se oxida y quién se reduce? Para eso se ha calculado matemáticamente los llamados potenciales estándar, comparándolos con el hidrógeno. Se ha tomado arbitrariamente que el hidrógeno tenga potencial 0. Entonces va a ser nuestro marco de referencia o nuestra sustancia patrón. Entonces, el hidrógeno. En función a él se han calculado los potenciales, y así tenemos los potenciales de dos elementos, para el zinc y para el cobre. Para el zinc su potencial es potencial de reducción menos 0,76 voltios, y para el cobre es más 0,34 voltios. Entonces eso lo podemos ver acá en el siguiente cuadro. Tenemos que el zinc, ¿no?, acá está el zinc, 2 más 2 electrones, se transforma en zinc 0, ¿no? Se ha neutralizado, pues, ¿no? Entonces, su potencial de reducción, porque se está reduciendo, va a ser menos 0,76 voltios. Ese potencial ya está calculado, ya está determinado. El cobre, 2 más 2 electrones se transforma en cobre 0. Su potencial de reducción, ¿cuánto es? Más 0,34 voltios. Muy bien, ya tengo los dos potenciales. Profesor, ¿esos dos potenciales son de reducción? Sí, son potenciales de reducción. Ahora, la pregunta es, ¿y no dijo usted que uno se reducía y el otro se oxidaba? Sí, tiene razón. Uno de ellos se va a tener que reducir y el otro se va a tener que oxidar. Los dos no pueden ser de reducción, si no, no se llamaría redox, si no se llamaría red, y no se llama red, se llama redox. Y si es un redox, uno se reduce y el otro se oxida. La pregunta es, ¿quién de los dos es el que se reduce? Y ahí viene el asunto, pues, ¿no? Ahí es la parte teórica. Teóricamente se sabe que el que tenga, escucha, que el que tenga, presta atención, que el que tenga
mayor potencial de reducción es el que se va a reducir. Entonces, ¿quién se reduce? El que tenga mayor potencial de reducción. Acá entonces vamos a poner, ¿quién se reduce? ¿Quién? Claro, ¿quién se está reduciendo? Ah, tú te preguntas eso. Y la pregunta es, ¿quién se reduce? Ah, se reduce el que tenga mayor potencial de reducción. Así es. Entonces, ¿quién se va a reducir? Se va a reducir el que tiene mayor potencial de reducción. Y observa las ecuaciones. Para el zinc, su potencial es menos 0,76. Y para el cobre, más 0,34. ¿Quién tiene mayor valor? Obviamente el positivo, pues, ¿no? Más 0,34. Entonces, el que se reduce es el cobre. Por acá ponemos el cobre 2 más, ¿no? Más 2 electrones se va a transformar en cobre elemental, cobre 0. Su potencial estándar de reducción va a ser igual a más 0,34 voltios. ¿Listo? Él es el que se reduce. Profesor, si él se reduce, ¿qué pasa con la otra sustancia? ¿Qué pasa con el zinc? Bueno, si uno se reduce, ¿qué tenía que pasar con el otro? Se oxida. Profesor, pero ahí tenemos una reacción de reducción. Para convertirla en una reacción de oxidación, lo único que tienes que hacer es invertir la ecuación. Invirtiendo la ecuación. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿quién se está oxidando? Es el zinc. Sería zinc, vamos a ponerla acá así. El zinc se va a transformar en zinc 2 más 2 electrones. Así, mira. Entonces, el zinc, ¿en qué se está convirtiendo? En zinc 2 más 2 electrones. Como he invertido la ecuación, ahora él está con 0 y pasó a 2, se está oxidando. Acá hay un proceso de oxidación. Entonces, este potencial ya es un potencial de oxidación. Ahora, como hemos invertido la ecuación, el signo que tiene este potencial para el zinc se va a cambiar. Ya no va a ser negativo, se vuelve positivo. O mejor dicho, al potencial se le va a multiplicar por menos 1. Menos por menos, más. Entonces acá el potencial va a ser igual a más 0,76 voltios. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos el potencial de celda, el potencial de una celda o de una reacción va a ser igual al potencial de oxidación estándar más el potencial de reducción estándar. Eso va a ser. Entonces, el potencial de celda va a ser igual al potencial de oxidación más el potencial de reducción. Entonces, el potencial de celda estándar, ¿a qué es igual? Al potencial de oxidación más el potencial de reducción. Como sabemos quién se está reduciendo, es el cobre, 0,34 voltios. Ahí está. ¿Y quién se está oxidando? El zinc. Claro, ¿no? El zinc se está oxidando con un potencial de más 0,76 voltios. Sumando, esto nos daría 4 más 6, 10, 3 más 7, 10, más 1 que lleve, 11. Ahí está. Más 1,1 voltios. Ya está. Eso se va a conocer como potencial de celda. No, potencial de celda. No. Muy bien. Ahora veamos qué es todo esto en nuestra celda. ¿No? Viendo la parte cuantitativa, ahora pasamos a analizar la parte cualitativa. Pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta celda galvánica? Entre el zinc y el cobre, ¿quién se estaba reduciendo? ¿Quién de los dos se reduce? ¿Es el zinc o es el cobre? Entonces tú dices, profesor, entre el zinc y el cobre, el que se reduce es el... ¿Quién se reduce? ¿Quién se reduce? El que tiene mayor potencial. ¿Y quién tenía mayor potencial? ¿El zinc o el cobre?
¿Quién tenía mayor potencial? Lo tiene el cobre. El cobre tiene mayor potencial que el zinc, entonces el cobre se reduce. Ah, ¿qué significa eso? Que en este sistema, en esta solución, el cobre 2 más va a llegar aquí a la superficie del cobre y se va a convertir en cobre 0. Y va a comenzar a aparecer una masa de cobre depositada acá. Así. Se va a depositar cobre en toda esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cobre 2 se transforma en cobre 0. Ese proceso es un proceso de... ¿Qué proceso es? De 2 a 0. ¿Cómo se llamaba? Reducción. Entonces, está ocurriendo una reducción para el cobre. O sea, el cobre 2 se está convirtiendo en cobre 0. ¿No? Entonces está ganando electrones. Profe, ¿y el zinc? ¿Qué está pasando con el zinc? ¿Qué habíamos dicho? Si él se reduce, ¿qué pasa con él? Se oxida. ¿Por qué razón? Porque tiene menor potencial, pues. Entonces, el zinc se va a oxidar. ¿Qué significa? Que estos átomos de zinc, de lo que está hecha la barrita, van a comenzar a salir. Este átomo sale a la solución y se convierte en zinc 2 más. ¿Qué está pasando? Una oxidación. Una oxidación está ocurriendo con la barrita de zinc. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la barra se está oxidando. En otras palabras, se va gastando. Conforme va pasando el tiempo, ya está, mira, se ha gastado la barra. El zinc está pasando a la solución. Y al pasar a la solución, estos átomos de zinc, al perder sus electrones quedan acá, 2 electroncitos. Ahí están sus 2, están perdiendo, pues. Entonces, esos 2 electrones quedan ahí. Entonces, tenemos la oxidación y la reducción. Ahora, el flujo electrónico, como estos 2 electrones, ¿no?, que son de la oxidación, lo está perdiendo, tiene que ganarlo el cobre. Claro, porque es un proceso redox. Reducción, oxidación. Alguien se oxida y alguien se reduce. Como el zinc se está oxidando y está perdiendo los electrones, estos electrones lo tiene que recibir el cobre. Ah, entonces los electrones van a viajar de este electrodo, van a entrar por aquí, van a viajar estos 2 electrones, fluyen por acá. El voltímetro va a comenzar a marcar y va a marcar 1,1 voltios, que es el potencial de celda, ¿no? Ya nos indica el voltímetro la diferencia de potencial, pues, ¿no? Entonces, 1,1 voltios, pasan los electrones, llega acá y es el cobre el que lo está recibiendo. El cobre recibe los electrones y pasa de 2 a 0. ¿Qué pasó con el cobre? Se redujo. Hay una reducción. Entonces, ahí está el proceso, pues, ¿no? El flujo electrónico. El flujo electrónico entonces va del electrodo de zinc al electrodo de cobre. Ahora, entonces la oxidación está para el zinc. El zinc 2 más... Ah, no, es el zinc 0. Es el zinc 0. Es el zinc 0, ¿no?, que se está transformando en zinc 2 más. Entonces, en la oxidación se está perdiendo electrones. Y en la reducción, ¿qué está pasando? Se está ganando electrones. Ponemos por acá, en la oxidación se pierde electrones. Y en la reducción, ¿qué está pasando? Se gana electrones. Ahora, notación. ¿Cómo vamos a llegar a una notación? Para entablar una notación, primero tenemos que saber quién es el cátodo y quién es el ánodo. Jóvenes, oxidación y reducción. ¿Dónde ocurría la reducción? ¿En el cátodo o en el ánodo? Reducción, ¿eh? ¿Dónde ocurre la reducción? Lo habíamos visto en electrolítica, en las celdas electrolíticas. La reducción ocurre la reducción ocurre en el cátodo. Entonces, esto es el cátodo. Entonces, este electrodo de acá, ¿cómo se va a llamar? Cátodo. Entonces, acá está el cátodo. Ahí está. ¿No? Ahí está ocurriendo la reducción. ¿Y la oxidación dónde ocurría? En el ánodo. Entonces, acá está esto ocurriendo en el ánodo. Entonces, ánodo, cátodo. Entonces, este electrodo, ¿qué cosa es? Es el ánodo, pues, ¿no? Ahí está. Los electrones fluyen entonces del ánodo, ¿hacia dónde? Hacia el cátodo. Ese es el flujo electrónico, de ánodo hacia cátodo. Para la notación, esta flechita, la flecha de reacción, ya no se va a colocar. En lugar de esta flecha, lo que vas a hacer es colocar una rayita, oblicua así. Ya está. Entonces, ¿qué está pasando? El zinc sólido
está pasando a Zn 2 más acuoso. Ahí está. Entonces, en la oxidación que ocurre en el ánodo, ¿qué está pasando? El zinc sólido está pasando a Zn 2 más. Y en el cátodo, que está ocurriendo la reducción, este cobre que está en la solución, cobre 2 más, acuoso, barrita, ¿qué va a representar esta barrita? La flechita. O también se llama línea de interfase entre el electrodo y la solución acuosa. Entonces el cobre 2 se transforma en cobre elemental, en cobre sólido. ¿Listo? Entonces, esto ocurre en el ánodo, esto ocurre en el cátodo. ¿Cuál sería la notación? Finalmente, la notación va a ser 2 rayitas, así mira, 2 rayitas. ¿Qué representa esas 2 rayitas? Estas 2 rayitas representan el puente salino. Profesor, ¿el puente salino? Claro, el puente salino, lo que conectaba esta celda con esta celda. Ese es el puente salino, que está hecho a base de gelatina. La gelatina es el agar-agar, disuelto con un poquito de sal, cloruro de potasio. Una gelatina salada. Entonces, acá ponemos que esto está formado por cloruro de potasio y una gelatina salada, que conecta y cierra circuito entre esta celda y esta celda. Ese puente salino se representa con estas 2 barritas. ¿Qué va a representar estas 2 barritas? Nuestro puente salino. O sea, nuestra gelatina salada, el agar-agar, con cloruro de potasio. Entonces, en el lado derecho se va a colocar la reducción. Ahí está. Y en el lado izquierdo se va a colocar, ¿qué cosa? La oxidación. Así, eso va a ser la notación. Reducción a la derecha, oxidación a la izquierda. ¿Muy bien? Pero la oxidación era del zinc, ¿te acuerdas? Ocurría en el ánodo. Entonces esa oxidación se representa como zinc sólido, está pasando a Zn 2 más acuoso, puente salino, ¿no? Ahí está, esa es la oxidación. Y la reducción que está ocurriendo en el cátodo era del cobre 2 más acuoso, que está pasando ¿a dónde? A cobre sólido. Ahí está. Entonces, ahí está la representación o la notación de una celda galvánica. Oxidación del zinc, reducción del cobre. Flujo electrónico del ánodo, porque este es el ánodo, y esto ¿qué va a ser? El cátodo. Entonces, los electrones fluyen del ánodo al cátodo. Ahí están los electrones, fluyendo del ánodo al cátodo. Y la corriente eléctrica, por convención, la corriente eléctrica fluye del cátodo hacia el ánodo. Entonces, por convención se establece que la corriente eléctrica, ¿de dónde a dónde fluye? Del cátodo al ánodo. Mientras que el flujo de electrones va del ánodo al cátodo. Muy bien, jóvenes, pasemos a los problemas. Problema número 1. La electroquímica es la rama de la química que estudia la relación entre las reacciones redox y la energía eléctrica. ¿Es eso? Correcto. Entonces la primera es correcto. Esa es la parte A. La primera es la parte A. Son letritas ahí, pues, ¿no? Entonces sería correcto la primera. A. La B. Dice, los procesos electroquímicos pueden ser electrolíticos o galvánicos. Correcto, ¿no? ¿Pueden ser electrolíticos o galvánicos? Sí, correcto. C. Toda celda requiere de la presencia de un electrolito y de electrodos. Claro, se necesita un electrolito y un electrodo, mínimo. Entonces, se necesita de un electrolito y electrodos, pues, ¿no? Correcto también. D. Un compuesto iónico actúa como electrolito cuando está fundido o en solución acuosa. Claro, los compuestos iónicos son conductores de la corriente eléctrica cuando están fundidos o en solución acuosa. Eso es correcto. E. En los procesos electrolíticos,
las reacciones redox son espontáneas. Ah, mira, proceso electrolítico. ¿Qué habíamos mencionado nosotros? Ah, que un proceso electrolítico era no espontáneo y un proceso galvánico era espontáneo. Acá dice que el proceso electrolítico es espontáneo. Falso. Eso no es espontáneo. Esto es la incorrecta, pues, ¿no? Incorrecta. Problema número 2. En el problema número 2 dice, marque la alternativa correcta. El cobre sólido, me hablan del cobre sólido, y cloruro de sodio. Cloruro de sodio sólido. Alternativa A. Entonces, el cobre sólido y el cloruro de sodio sólido corresponden a un conductor de primera y segunda especie respectivamente. Jóvenes, el cobre sólido es conductor de primera especie, son los cables conductores, pues, ¿no? Cables metálicos. Pero el cloruro de sodio sólido, no conduce la corriente eléctrica. ¿Quién conduce la corriente eléctrica? Cuando el cloruro de sodio esté fundido o acuoso. Entonces, poner acá sólido sería incorrecto. Entonces, esto de acá es incorrecto. B. Toda solución acuosa puede actuar como electrolito. O sea, está hablando en general. Toda solución acuosa puede actuar como electrolito. Jóvenes, podemos decir que hay soluciones que son a base de compuestos iónicos y otras soluciones a base de compuestos covalentes. Entonces, azúcar en agua no forma iones. Si no forma iones, no va a conducir la corriente eléctrica, no hay catión-anión. Entonces, ¿quiénes van a formar iones catión-anión? Los compuestos iónicos, ¿no? Compuestos iónicos. Y no todos son compuestos iónicos. Entonces, solamente aquellos que son compuestos iónicos. Decir todos es generalizarlo. Y eso es falso, bueno, es incorrecto. Incorrecto. C. En una celda electrolítica los electrodos no tienen carga. Jóvenes, en una celda electrolítica los electrodos se cargan de forma positiva o negativa. Sí tienen carga. Incorrecto. D. Sobre los electrodos se producen las reacciones redox. Claro, yo tengo un electrodo, el cátodo, y el otro electrodo, el ánodo. ¿Qué está ocurriendo en la superficie de estos electrodos? El proceso de oxidación y el proceso de reducción. Eso está ocurriendo en los electrodos. Entonces, la D, ¿cómo es? Correcto. Entonces, la D es correcta. La E. En el cátodo se produce la oxidación. Jóvenes, cátodo. ¿Qué ocurría en el cátodo? En el cátodo está ocurriendo la reducción. ¿No es que el catión, que es más 2, más 3, baja a 0, se está reduciendo? Entonces, en el cátodo ocurre la reducción, no la oxidación. Entonces, incorrecto la E. Entonces, la respuesta es la D. La D, 2D. Pregunta 3. Establecer la correspondencia y marque la alternativa correcta. Tenemos 3 letras, A, B, C, y tenemos 3 paréntesis. Entonces, la primera, A, cantidad de carga eléctrica necesaria para producir un equivalente gramo de sustancia. B, se obtiene de dividir la carga sobre el tiempo. C, se le conoce también como fuerza electromotriz o FEN. Muy bien, primer paréntesis, voltaje de una celda. Mira, el voltaje de una celda es la fuerza electromotriz, es el FEN. Entonces, se le conoce también como fuerza electromotriz o FEN, es el voltaje de una celda. La letra C va arriba. Ahí está. Segundo, Faraday. ¿Qué cosa era Faraday? Faraday es la cantidad de carga que se necesita para depositar un mol de una sustancia o un equivalente de una sustancia. Entonces, acá dice, cantidad de carga eléctrica necesaria para producir un equivalente de gramo de sustancia. Eso es Faraday. Entonces, Faraday va por la letra A. Ahí está.
Y finalmente la intensidad de corriente, que se obtiene de dividir la carga sobre el tiempo. Y eso es intensidad de corriente. Esa es la letra B. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería C, A, B, la letra C. Ahí está. Ahí está. La letra C sería la respuesta. Problema 3. Problema 4. Para el problema 4 dice, para la electrólisis de dicloruro de níquel. Entonces, problema número 4. Para la electrólisis de dicloruro de níquel, marque la secuencia correcta. El peso equivalente del níquel y del cloro es 29 y 35,5 respectivamente. Hay que calcularlo. Entonces, vamos a poner por acá dicloruro de níquel. Níquel, cloro 2. Lo primero que hay que hacer es su disociación. El níquel va a formar el catión, este es el catión níquel 2 más, y va a formar el cloruro. Este es el anión. Entonces forma un catión, que es el níquel 2 más, y forma el anión, que es el cloro menos. Muy bien. Yo quiero hallar los pesos equivalentes. Entonces, ¿qué va a pasar con el níquel? El níquel va a ir al cátodo. Y algo va a suceder en el cátodo. Y el anión, que es el cloro, va a ir al ánodo. Y algo va a suceder en el ánodo. El níquel 2 más va a ganar 2 electrones y se va a transformar en níquel elemental, níquel 0. Entonces, como puedo observar, hay una transferencia de 2 electrones. Entonces aquí teta es igual a 2. ¿Qué cosa es teta? Es el número de electrones transferidos. Muy bien. Entonces su peso equivalente para el níquel sería igual al peso atómico del níquel, que te dan de dato 58. Ponemos acá 58 sobre teta. ¿Pero cuánto vale teta? 2. 58 entre 2, 29. Entonces, el peso equivalente para el níquel, ¿cuánto es? 29. Para el ánodo, en el ánodo tenemos al ion cloruro. El ion cloruro se va a ir al ánodo y se va a transformar en cloro molecular, cloro 2. Pero ¿cuál es el problema acá? Que el problema es que son 2 átomos de cloro y hay que balancear la ecuación. Entonces acá tenemos que poner 2. 2 cloruros se forma una molécula de cloro molecular. Ahora, menos 1 pasa aquí a 0, se ha transportado un electrón, pero como son 2 átomos, se transportan 2 electrones. Entonces, el parámetro de carga teta sería igual a 2. Entonces, el peso equivalente para el cloro sería su peso molecular sobre teta. Peso molecular del cloro, 35,5 multiplicado por 2, porque son 2 átomos, sobre teta. ¿Pero cuánto vale teta? Teta vale 2. 2 con este 2 se cancela, ¿y qué tendríamos? 35,5. Ese va a ser el peso equivalente para el cloro gaseoso, 35,5. Si observamos la separata, dice, el peso equivalente del níquel es 29 y del cloro 35,5 respectivamente, verdadero. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Que la primera, ¿cómo es? Verdadero. Entonces, la primera, ¿cómo es? Verdadero. La segunda, la tercera y la cuarta. ¿Muy bien? La segunda, ¿qué dice? La segunda dice, ¿en el cátodo se deposita el metal níquel? Claro, en el cátodo, ¿quién se está depositando? El metal níquel. ¿Y en el ánodo se desprende el gas cloro? Claro, en el ánodo, ¿qué se está desprendiendo? El gas cloro. ¿Ahí está? Níquel y cloro. 2. ¿Qué dice acá? 2 sería verdadero. 3. Con 4 Faradays en el ánodo se desprende 44,8 litros de cloro medido a condiciones normales. Ahí dice, con 4 Faradays. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando en el ánodo? Me están hablando en la pregunta 3 del ánodo. Entonces, vamos a analizar el ánodo. ¿Qué está pasando en el ánodo? Como podemos observar, en el ánodo son 2 cloruros que se transforman en un cloro molecular más 2 electrones. ¿Yo qué puedo hacer en esta ecuación? Mira, lo voy a multiplicar esta ecuación por 1 mol. Si yo multiplico la ecuación por 1 mol, ¿qué tendría? 1 mol por 2
sería 2 moles de ion cloruro. 1 mol por un cloro tendría 1 mol de cloro molecular, más mol por 2 sería 2 mol de electrones. Listo. Dice 4 faradays. Pero, ¿qué cosa era mol de electrones? ¿Te acuerdas qué cosa era mol de electrones? Claro, mol de electrones representaba un Faraday. Pero como acá tengo 2 moles, tengo 2 Faradays. Para 2 Faradays, ¿no? Para 2 Faradays, se deposita ¿cuánto? 1 mol de cloro. Y este cloro es un gas. Vamos a poner acá que él es un gas. A condiciones normales, 1 mol de gas, ¿qué volumen daba? 22,4 litros. Entonces, 1 mol de cloro a condiciones normales, ¿qué nos daba? 22,4 litros del gas, pues. Pero en el problema me dice, con 4 Faradays en el ánodo se desprende 44,8 litros. A ver, vamos a ver. Si yo tengo 4 Faradays, ¿cuántas moles van a ser? Si para 2 Faraday se deposita 1 mol del gas, para 4 Faraday, ¿cuánto va a valer X? 2. Entonces X es igual a 2 moles. 2 moles de cloro, ¿cuánto producen en volumen de gas a condiciones normales? Sería el doble, 44,8 litros. Entonces, ¿qué podemos observar? Que para 4 Faraday se produce 2 moles de cloro, y 2 moles de cloro en volumen representa 44,8 litros. Entonces, ¿qué podemos decir de la tercera? Con 4 Faraday en el ánodo se desprende 44,8 litros de cloro medidos a condiciones normales. Verdadero. Entonces, la tercera, ¿cómo es? Verdadero. La cuarta. Al circular por la celda una corriente de 4 amperios durante 965 segundos, en el cátodo se deposita 1,16 gramos de níquel. Bueno, esta pregunta, que nos están hablando del cátodo, vamos a decir aquí, están hablando del cátodo. ¿Qué está ocurriendo en el cátodo? En el cátodo el níquel se está depositando, está pasando de níquel 2 más, gana 2 electrones y se está transformando ¿en qué? En níquel elemental, en níquel 0. Entonces de acá yo puedo calcular su peso equivalente, como lo hemos calculado, el peso equivalente va a ser 58 entre teta. ¿Pero qué era teta para el níquel? Número de electrones transferidos. Teta acá es igual a 2. 58 entre 2, eso me da 29. Ahora, me piden hallar la masa. ¿Cómo voy a hallar la masa depositada en el cátodo? Solo hay una forma de hacerlo, utilizando la primera ley. La masa depositada en un electrodo va a ser igual al peso equivalente multiplicado por la intensidad, multiplicado por el tiempo, todo sobre 96.500. Listo. Ahí está la masa depositada en el cátodo. Entonces va a ser igual al peso equivalente del níquel. Pero lo hemos calculado. ¿Cuánto es el peso equivalente del níquel? 29. Entonces esto va a ser igual a 29 multiplicado por I, la intensidad. Y es dato del problema. Dice 4 amperios multiplicado por 4. Multiplicado por T, que es el tiempo. Y el tiempo es 965 segundos. Aquí 965 segundos. Y está bien, tiempo debe estar en segundos. Todo sobre 96.500. Muy bien, ahora solo falta operar, ¿no? Operemos. 965 con 965 se van a cancelar, te queda aquí 100. Quedaría 29 por 4, hay que operar esa masa. ¿Cuánto será 29 por 4? Entonces la masa va a ser igual. 4 por 9, 36. Llevo 3. 4 por 2, 8. Más 3, 11. 116 entre 100 todavía. Pues, ¿no? Eso va a ser igual a 1,16 gramos. Ya está. Entonces, la masa que nos obtenemos es 1,16 gramos. ¿Qué dice el problema? Al circular por la celda una corriente de 4 amperios durante 965 segundos, en el cátodo se deposita 1,16 gramos de níquel. Eso es verdadero. Entonces la cuarta es verdadera. Como podemos observar, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es verdadera, la cuarta es verdadera.
Si todos son verdaderos, la respuesta es la E. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. Vamos, es la alternativa E la respuesta. Eso sería el problema número 4. Entonces, el problema número 4, la respuesta es la E. Ahí está. E. Ahora pasamos al problema número 5. Problema 5. Dice, ¿cuántas moles de electrones se necesitan para depositar 2 moles de hierro a partir de hierro 3 más acuoso? Entonces, yo tengo el hierro 3 más y él se está transformando en hierro 0, hierro elemental, sólido. Este es el acuoso y este es el sólido. Entonces dice, ¿cuántas moles, no dice, ¿cuántas moles de electrones se necesita para depositar 2 moles de hierro a partir de hierro 3? Entonces, hacemos un análisis previo. Decimos, para pasar de hierro 3 a hierro 0, este hierro, este catión trivalente, debe ganar. ¿Cuánto debe ganar? Debe ganar 3 electrones. Entonces, 3 electrones cuando gana se convierte en hierro 0. Si a esta ecuación lo multiplicamos por mol, tendríamos 1 mol de hierro trivalente más 3 mol de electrones. Esto se transforma en 1 mol de hierro sólido. Ahí está. Entonces, jóvenes, como podemos observar, para depositar 1 mol de hierro se necesita de 3 moles de electrones. La transferencia de 3 moles de electrones. Pero el problema dice que se depositen 2 moles de hierro. O sea, me están pidiendo que acá sea 2 moles de hierro. 2 moles de hierro sólido. Entonces, ¿cuántas moles de electrones se necesitan? Ah, entonces X es igual a 3 por 2 sobre 1. Eso es igual a 6 moles de electrones. Con eso tenemos la respuesta al problema número 5. Respuesta. La respuesta sería 6, o sea, la letra D. 5D. Problema número 6. El problema número 6, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué dice el problema número 6. En el problema número 6 dice, ¿cuántos columpios de carga deben circular sobre el cloruro de sodio fundido para depositar en el cátodo 23 miligramos de sodio? Entonces, vamos a plantear la primera ley de Faraday. ¿Qué decía la primera ley de Faraday? Decía, la masa depositada en un electrodo es igual al peso equivalente, ¿no?, multiplicado por la intensidad de corriente y multiplicado por el tiempo sobre 96.500. Muy bien, me dan de dato la masa, es dato. ¿Cuánto es la masa? Dice que son 23 miligramos. Entonces tenemos la masa, 23 miligramos. Eso es igual al peso equivalente. Pero como se trata de cloruro de sodio, nosotros decimos por acá, recordando, yo tengo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se disocia como el ion sodio más el ion cloruro. Ahí está. Entonces, esta sal, que es el cloruro de sodio, ¿cómo se va a disociar? Como el catión sodio más el anión cloruro. Yo necesito calcular el peso equivalente del sodio. Entonces, el peso equivalente para el sodio, para nuestro catión, ¿cuánto va a ser? Va a ser el peso atómico del sodio, que es 23, sobre teta. Teta es el parámetro de carga. ¿Y cuánto vale el parámetro de carga para nuestro catión? Vale 1, porque se va a transformar de más 1 a 0. Entonces esto es igual a 23. Ya tenemos el peso equivalente del catión.
Entonces el peso equivalente, ¿cuánto vale? 23. Multiplicado por I. ¿Qué cosa es I? I es la intensidad de corriente eléctrica, pero no me lo dan de dato. T es el tiempo, tampoco lo tengo de dato. Entonces, ¿qué hacemos? Fórmula. La intensidad de corriente eléctrica aquí era igual a la cantidad de carga sobre el tiempo. El tiempo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Y qué vas a tener? La carga es igual a intensidad por tiempo. La carga está en Coulomb y justamente el problema nos pide la cantidad de carga eléctrica. Entonces, I por T, ¿qué cosa es? Es la carga, justamente lo que nos está pidiendo el problema. Multiplicado por Q, que es la carga eléctrica, sobre 96.500. Muy bien, entonces hemos analizado la primera ley de Faraday. En la primera ley de Faraday nos dan de dato la masa, 23 miligramos. El peso equivalente, 23 para el sodio. La intensidad por el tiempo, ¿qué cosa es I por T? Eso es la carga eléctrica, Q, que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuántos coulombs hay? Sobre 96.500. Operando, 23 se cancela con 23. Miligramos, pero acá tenemos miligramos. ¿A cuánto equivalía un mili? ¿Cuánto representaba un mili? 10 a la menos 3. Entonces acá ponemos 10 a la menos 3. Es igual a la cantidad de carga sobre 96.500. Este 96.500 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces, 96.500 multiplicado por 10 a la menos 3, eso es igual a Q. Operando, la coma decimal va a correr 3 espacios. La coma está acá, multiplicado por 10 a la menos 3, 1, 2, 3 espacios. ¿Qué va a ser? 96,5 es igual a la carga. Este 96,5 todavía falta ponerlo en notación científica. ¿Cuál es la notación científica para 96,5? 9,65 por 10 a la 1. Eso sería la carga, que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuántos coulombs? Pues no. 9,65 por 10 a la 1. La respuesta es la E, la clave E. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la clave E. ¿Ya está? Para el problema número 7, bueno, este problema que propone la PRE San Marcos, problema número 7, dice, calcule la masa en gramos de plata que se deposita al hacer circular una corriente de 0,5 amperios a través de una solución de nitrato de plata durante 193 minutos. Vamos a ver cómo desarrollar este problema. Primero hay que identificar, me están pidiendo una masa, tengo de dato el tiempo en minutos, pero el tiempo, según la primera ley de Faraday, debe estar en segundos, no puede estar en minutos. Entonces hay que transformar los minutos a segundos. ¿Y a cuánto equivale un minuto en segundos? Son 60 segundos. Si tengo 193 minutos, pasados a segundos sería 193 por 60. Muy bien, tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que son 0,5 amperios, ¿no? Sería suficiente, la intensidad, el tiempo, sabemos que es la plata, el peso atómico de la plata ya sabemos cuánto es. ¿El peso atómico de la plata cuánto es? 108. Plata 1 se va a pasar a plata 0. Muy bien, vamos a escribirlo aquí. Dice, calcule la masa en gramos de plata que se deposita al hacer circular una corriente de 0,5 amperios. Entonces tenemos la plata, el ion plata, ahí está el catión, más un electrón. Él se va a transformar en plata 0. Ahí está. Entonces la plata más 1, más un electrón, ¿en qué se transforma? En plata 0. Su peso equivalente. El peso equivalente sería igual al peso atómico de la plata sobre el parámetro de carga. En este caso, el peso atómico de la plata es 108 sobre el parámetro de carga. ¿Cuánto vale el parámetro de carga? 1. 108 entre 1, eso me da 108. ¿Muy bien? Dice, calcule la masa. Primera ley de Faraday. Dice, la masa depositada en un electrodo, ¿a qué es igual?
al peso equivalente, multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica, multiplicado por el tiempo, sobre 96.500 coulombs. Muy bien. Peso equivalente para la plata es 108. Tenemos ahí que el peso equivalente es 108, multiplicado por I, la intensidad de corriente eléctrica, 0,5 amperios. Entonces tenemos acá 0,5 amperios. T es el tiempo, son 193 minutos, multiplicado por 193. Pero no debe estar expresado en minutos, sino debe estar expresado en segundos. Va a ser 193 por 60. Todo eso sobre 96.500. Entonces, la masa depositada en un electrodo, aquí es igual a 108 por 0,5 por 193 por 60 sobre 96.500. Ahora, busquemos alguna relación. Este 193, que está ahí, está relacionado con el 965. ¿En qué proporción? En la proporción de 1, ¿esa cuánto? A ver, determina cuánto sería. ¿En qué proporción se encuentra? 1 es a 5, pues, ¿no? Entonces, si 193 está en relación a 965 de 1 es a 5, simplificamos. Él es como 1 y él es como 5. Muy bien. Sería 5 acá por 100, 500, pues, ¿no? 500, tendríamos 500. Entonces la masa, podríamos sacar quinta 1, y nos quedaría aquí 100. Y aquí quinta 0,1. 60 por 0,1, entonces la masa sería igual a 108 por 0,1 multiplicado por 60. 60 tiene acá un 10, 10 por 0,1 queda 1. 6 por 108, ¿cuánto sería? ¿No? 6 por 108 sería 6 por 8, 48. 6 por 1, 6. 648. Y acá nos quedó un 100 en el denominador, sobre 100. 648 entre 100, la masa sería 6,48 gramos. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Una masa de 6,48 gramos. Esa es la masa depositada en uno de los electrodos. Con eso la respuesta, ¿cuál sería? Con eso la respuesta sería la C. Entonces, la respuesta es la C. Entonces, ahí tenemos la respuesta, que es la C. Problema número 7. Problema número 8. Ahora pasamos al problema número 8. ¿Qué dice el problema número 8? El problema 8 dice, durante la electrólisis de cloruro de sodio fundido, en el ánodo se libera 22, ya lo hicimos. ¿Te acuerdas que hicimos el problema número 8? Era la segunda ley de Faraday. Ya está. La respuesta es la D. Problema número 9. Calcular la fuerza electromotriz estándar o potencial estándar de la pila. Si tenemos sin 2 más 2 electrones, esto me está dando sin cuyo potencial estándar de reducción es igual a menos 0,76 voltios. Y también tenemos al cobre 2 más 2 electrones, que se transforma en cobre, cuyo potencial estándar de reducción es igual a más 0,34 voltios. Yo quiero saber la fuerza electromotriz. Me piden la fuerza electromotriz. Entonces, el potencial estándar de celda, o la fuerza electromotriz, va a ser igual al potencial de oxidación más el potencial de reducción. ¿Y qué hemos quedado acá? Que si nosotros teníamos dos reducciones, ¿quién se reduce? Se reduce el que tenga mayor, no olvides, el que tenga mayor potencial de reducción. Entre estos dos potenciales, ¿quién tiene mayor potencial? Lo tiene el cobre con más 0,34. Entonces acá va a ser más 0,34 voltios. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Qué pasó con el zinc? El zinc, como tiene menor potencial, no se reduce, sino ¿qué pasa con él? Se oxida. Entonces, ¿qué está pasando con el zinc? Hay una oxidación. Pero el potencial de reducción, para transformarlo en un potencial de oxidación, a esta cantidad, a menos 0,76,
hay que multiplicarlo por menos. Menos por menos, más. Más 0,76 más 0,34, eso nos daba 1,1 voltios. Entonces, eso va a ser el potencial de celda. Entonces, el potencial estándar de celda sería 1,1 voltios. Y así propone un problema la PRE San Marcos. Como puedes observar, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería la E. Y finalmente, el problema número 10. El problema número 10, vamos a hacerlo del otro lado de la pizarra. Para el problema número 10, nos está mencionando, mira, te dan una reacción química y además te dan los potenciales. Tenemos el magnesio 2 más 2 electrones se transforma en magnesio sólido. Este es acuoso y el otro es sólido. Con un potencial estándar igual a menos 2,37 voltios. Y la plata más acuoso más un electrón. Se está transformando en plata metálica, plata sólida, con un potencial estándar de más 0,80 voltios. Nos dicen cuál es el potencial de celda y cuál es la notación de esta celda galvánica. Entonces, para resolver este problema, lo primero que tengo que hacer es identificar. Primero observo, pasa de 2 a 0 y de 1 a 0. Los dos son procesos de reducción. Entonces tenemos acá dos reducciones. Entonces son reducciones. Entonces tú dices, profesor, si esta es una reducción y esta es una reducción, son dos reducciones. Entonces estos potenciales, ¿qué potenciales son? Son potenciales de reducción. Entonces, ¿quién se reduce? Teóricamente sabemos que se reduce el que tenga mayor potencial de reducción. ¿Y quién tiene mayor potencial de reducción? La plata, 0,8 voltios. ¿Es el potencial de reducción de quién? De la plata, mayor. Entonces la plata se reduce. Entonces vamos a decir aquí que la plata se reduce. Entonces el potencial de celda estándar va a ser igual, potencial de oxidación más potencial de reducción. Entonces el potencial de reducción va a pertenecer a la plata, que va a ser más 0,8 voltios. ¿Y quién se oxida? El que tenga menor potencial. ¿Y quién tiene menor potencial? En este caso es el magnesio. Si su potencial es menos 2,37 voltios, ¿qué voy a hacer? A ese menos lo multiplico por menos. Menos por menos, más. 2,37 voltios más 0,8 voltios, ¿cuánto sería? Sería 7, 11, 3,17 voltios. El potencial de celda sería igual a más 3,17 voltios. Así obtenemos el potencial de celda de este sistema, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la notación? La notación de una celda galvánica, ¿cómo se escribía una notación? Una notación se escribe puente salino, ahí está la gelatina salada, puente salino, se coloca la oxidación a la izquierda y la reducción a la derecha. Pero nosotros ya sabemos quién se está reduciendo. ¿Quién se reduce? El que tenga mayor potencial. ¿Y quién tiene mayor potencial? Lo tiene la plata. Entonces la plata más 1 pasa a plata 0. Entonces acá ponemos eso. La plata más 1 acuoso pasa a plata 0 sólido. Ya está. Entonces el proceso de reducción es el que tiene mayor potencial. La plata 1 está pasando a plata 0. ¿Y quién tiene menor potencial? El magnesio. Y si el magnesio tiene menor potencial, él se está oxidando. Para eso hay que invertir la ecuación. El magnesio se coloca primero, sólido, barrita, magnesio 2 más, acuoso. Entonces, como podemos ver, el magnesio se está oxidando y la plata se está reduciendo. Entonces, ahí está la representación de nuestra celda galvánica. La respuesta con esto debe ser oxidación, reducción.
La respuesta es la clave D. Entonces, la respuesta es la D. Listo.